Señor, vamos a tener el mensaje que el Señor tiene para con nosotros. Jesús limpia el templo, aunado con la autoridad de Cristo. Gracias a Dios porque ya se leyó una parte del contexto bíblico de la autoridad del Señor. Pero nuestro tema estará enfocado en este tiempo también, en este momento, en cómo el Señor limpia el templo. ¿Qué enseñanza tiene el Señor para con nosotros? ¿Qué mensaje nos da? ¿Y qué hemos de aprender a través también de su autoridad? Porque hay un mensaje también profético, antecedente a toda la bendición que nos da. Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, versículos 12 y 17. Y bueno, haremos una presentación, la empezaremos a presentar, pero damos lectura primero a Mateo, capítulo número 21, versículos 12 al 17. Mateo 21, 12 al 17. Nos dice así. 21. Es 21. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, con la ayuda del Señor haremos una presentación. En este momento la vamos a presentar. Y pues ahí con tantito la ayuda de estos entes. Hermanos, nos situamos en un momento muy especial. ¿Qué relación tiene cuando Jesús limpia el templo con respecto a la autoridad absoluta que Él nos manifiesta? La verdad bíblica, porque nos hablamos de verdades bíblicas, la palabra de Dios contiene ejemplos de fe genuina y la limpieza de la falsa religiosidad. La verdad bíblica aplicada nos lleva a entender lo siguiente: aprendamos con respeto la disciplina que el Señor Jesús exhorta para venir a su presencia en nuestra vida devocional, siempre en nuestro diario vivir. Era un día de lunes, como el día de hoy. El Señor había entrado triunfantemente a la ciudad de Jerusalén. El contenido tan especial era de júbilo, de grande impacto, pero el Señor, al día siguiente de esa entrada tan triunfal, tenemos un texto en el cual
el Señor Jesús también había hecho eso mismo 3 años antes. Y esos 3 años antes, cuando inició el Señor su ministerio, no es la primera vez que había hecho este tipo de demostración de autoridad, porque tiene un contenido para todos nosotros. La segunda vez fue precisamente en esta semana. Pero el inicio de su ministerio, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 2, en los versículos 13 al 16, encontramos lo siguiente, ustedes allá en su cita, y nos expresa la enseñanza de esta manera, porque es una enseñanza en la cual se ratifica en este tiempo. San Juan, capítulo 2, versículos 13, dice así: estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyendo la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Hermanos, no cualquiera puede llegar a un lugar, y menos a un centro religioso como era Jerusalén. Y él nos dice que tomó, en este caso, un azote de cuerdas. Una situación de fortaleza, de autoridad, pero también en el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor inicia su ministerio público y sabemos que él era de 30 años. En Lucas 3:23 encontramos esta cita tan especial que muchos nos dicen: ¿y cuándo inició el Señor su ministerio? Tenemos ahí la referencia bíblica y nos dice en el versículo número 23 lo siguiente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. El propósito de esta limpieza es un propósito acerca no nada más de demostrar quiten esto aquí, quiten esto allá, sino de la verdadera autoridad del Señor. Porque esta autoridad es una autoridad netamente profética. En este tiempo, como en el tiempo de hoy, las religiosidades, hermanos, acaparan grandes cantidades de ganancias económicas. La religiosidad y la religión falsa es bastante fuerte económicamente. Y el Señor lo sabe y lo sabía, porque el celo de él le consume. Nadie puede llegar y quitar cosas. Hay a veces que pues hay pastores o hay ministros que quiten esto de aquí, quiten esto de acá. Se respeta. Pero la autoridad del Señor
nos da una enseñanza clara. Su autoridad no es meter miedo ni tampoco infundir inconformidad, sino nos invita a entender realmente qué es la autoridad. La autoridad como sinónimos, ¿qué relación tiene la autoridad y cómo se relaciona con la limpieza? La autoridad es poder, poderío, mando, dominio, imperio, potestad, jurisdicción, supremacía, preponderancia, jerarquía, superioridad, omnipotencia. Solamente esto lo puede hacer el Señor. Él tiene el poder para cambiar las cosas. Pero con respecto también a la limpieza, ¿a qué quería el Señor llegar? Sí sabemos, hermanos, que es incómodo cuando, pues por todos los medios, aquí en México sabemos todas las peregrinaciones y todo cuanto hacen, hermanos, es una gran derrama económica de gasto humano, de tiempo humano, de tiempo de máquinas, de horas de rendimientos. Y es un desgaste que la gente con una devoción ciega caminan miles o cientos de kilómetros y llegan al centro, pero van a salir tan huecos y tan vacíos con una idea de que esto agrada a Dios. Y esto es lo que el Señor empieza a relacionar. La limpieza se relaciona con el aseo, la higiene, la pulcritud, el saneamiento, la desinfección, la higienización, el lavado, la integridad, desinterés, honestidad, honradez. La relación que el Señor relaciona con respecto a su poderío es que realmente quiere limpiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser de todo lo que también muchas veces influye en nuestros corazones. Yo creo que puedo hacer esto bien, o yo creo que voy a hacer esto bien, o así busco bien a mi modo. El Señor siempre, lo importante es que Él limpie nuestro corazón. Pero no lo podemos limpiar, hermanos, si no hay autoridad de parte del Señor. El Señor refiere algo muy importante. Su casa, casa de oración. La casa de oración, el lugar desde el cual se alababa y buscaba del Señor. Recordemos que el Señor llegó y vivió en el tiempo de la ley, que todavía era preponderante el hecho de hacer. Pero de aún así, en la dispensación de la ley, por los hechos de hacer por obras, encontraba el Señor situaciones tristes y dolorosas. Nos dice, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. San Juan 2:16. Nos dice en la Escritura, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. El Señor siempre propuso en su corazón que la labor precisamente de los que dirigían el mensaje realmente a Dios, y la gente buscara a Dios de todo corazón. Pero la mercadería, las condiciones de tradiciones, las costumbres y también muchas veces los pensamientos que más me favorecían se salían fuera de la línea de la ley de Dios. Por eso, pues actualmente sigue siendo lo mismo. Se sigue haciendo grandes espectáculos, grandes festividades, grandes deterioros, la gente se disfraza, pero nosotros allá no cantamos tan mal las rancheras. Y pues hemos empezado a ver, nosotros que hemos llegado con ustedes, pues vemos que todo lo que hace. Y así piensan que es agradar a Dios. Para agradar a Dios, por eso el Señor empezó a hablar con autoridad, y que esa autoridad que Él nos da. Lo importante es entender que lo que el Señor quiere es lo que expresa el libro de los Salmos.
24:4. El limpio de manos y puro de corazón. Y esa es la limpieza que se relaciona con la autoridad de Dios. Nosotros, también delante de la presencia del Señor, el Señor nos empieza a marcar con autoridad. Nosotros no nos hubiéramos acercado a Él si su mano poderosa no nos hubiera transformado. Nos rendimos a Él. El Señor observó lo siguiente. Observa, pero hermanos, aparte de tan observador el Señor, Él es Dios, omnipotente, omnisciente. Y por eso el Señor observa las enormes ganancias de los puestos. Observa la mercadería en el área del templo, donde se reservaba para presentar los sacrificios. Enriquecían de grande manera al sumo sacerdote. Que recordemos que el sumo sacerdote era el que tenía que llevar al pueblo a Dios. Pero estos ya estaban en una contaminación, como actualmente la religiosidad se contamina, y no llevan a Dios, llevarán a costumbres, llevarán a acciones por obras. Todas las religiones, pórtate bien, haz sacrificio, vive esto, vive aquello. Todas las religiones en el mundo. Y el Señor por eso expresa de manera tan clara y tan verdadera lo siguiente. Vemos nosotros ahí. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová, Jeremías 7:11. La autoridad del Señor, hermanos, va llevando consigo a romper todas las estrategias religiosas y económicas que se fomentan en nombre de Dios. Pero ahí detrás de ello el Señor observaba la avaricia, la tanta, hermanos, mercadería, que en vez de estar agradando a Dios, los sacerdotes se empeñaban a que no, compra aquí porque no lo puedes traer de lejos. Y hermanos, encontramos solo la autoridad del Señor pudo haber trastornado completamente ese lugar de mercado. ¿Y por qué no le dijeron nada? ¿Por qué no mandaron a los soldados y quítate de aquí? Aquí en nuestros mercados, si alguien está diciendo disturbo, luego llevan a la guardia, se lleva a la gente. Pero el Señor entendía algo muy importante. Porque el corazón de los hombres se aleja de Dios en nombre de Dios. De hecho, la religiosidad nos aleja de Dios. ¿Por qué era necesaria esta limpieza por el Señor Jesús? Por la corrupción de la religión. ¿Por qué era necesaria esta limpieza por parte del Señor Jesús? Porque Él solamente lo puede hacer. Los escribas y fariseos aparentaban una piedad y santidad que convencía a las personas. Pero sus corazones estaban contaminados de orgullo, avaricia y codicia. Se vivían, hermanos, tiempos, cada quien tenía sus grupos. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Ese tipo de grupo, los fariseos, era un grupo político y religioso. En contra de las costumbres griegas, se regían estrictamente por la ley del Antiguo Testamento a su modo, no conforme a la palabra de Dios. Los saduceos son un grupo de judíos cristianos, aristócratas, más bien, perdón. Eran los más ricos de ese tiempo, los saduceos, encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, los esenios. Una secta judía vivía en comunidad, observaban la ley judía muy estrictamente, practicaban bautizos, eran apocalípticos y contra el sacerdocio del templo. Vean ustedes, esenios. Eso lo refiere la Biblia, lo refiere el Señor. Los celotes. Una secta rebelde, odiaba el imperio romano y eran violentos y esperaban un Mesías guerrero para librarnos de los romanos. Y es actualmente, todavía en el tiempo del Señor, todos pensaban que venía con la espada, que venía con toda la violencia,
Y hermanos, la labor tanto de los que enseñaban, dice Mateo 23:4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y así existen corazones. Muchos a veces, vamos a orar tanto tiempo, muchos que 40 días, que otros 40 días, que otros 40. ¿Qué vamos a estar haciendo? Sí, se puede hacer, hermanos, pero todo en la dirección de Dios. Pero muchos ni quieren mover ni un dedo. El Señor siempre nos está hablando de que es necesaria una limpieza con autoridad de Él. La autoridad de Él nos lleva a entender que el sacerdocio de Israel se había corrompido. Ya no era el sumo sacerdote, el sucesor de Aarón, sino el que más dinero le diera al gobierno romano. Las personas debían ser pastores para la congregación de Israel. Se habían convertido en lobos rapaces que los devoraban. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esto es lo que el Señor observaba y muchas veces también nos sucede a nosotros, hermano. Muchas veces tal parece que nos sentimos solos, nos sentimos sin mensaje, nos sentimos que no hay palabra. Pero la palabra del Señor es viva y poderosa y eficaz, porque Él ahora es el sumo sacerdote de nosotros y nos presenta delante de Dios. Y por eso nuestro real sacerdocio es justificados por Cristo. Ahora estamos revestidos de Cristo, consagrados para Cristo, sirviendo en el nombre de Cristo, pero no a mi antojo y a mi gusto, sino en la humildad y la sencillez del corazón. Por tal razón, hermanos, para nosotros como pastores, es una gran responsabilidad presentar a cada uno delante de ustedes. Señor, bendice a los hermanos. Y una de las cosas que uno descansa es cuando uno ora por ustedes. Señor, bendice a los hermanos. Pero también es una labor tan fuerte, pero ahora en muchas ocasiones se ha perdido esa visión y no podemos perder la visión. También tenemos que orar unos por otros, pero nuestro real sacerdocio está en Cristo Jesús. El juicio por este tipo de personas, por tanto así dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. Vean ustedes, hermanos, por eso debemos de orar por los ministerios, orar por el pastorado. Pero en muchas ocasiones, hermanos, no habéis cuidado el rebaño. Pero también esto se refiere a nuestras familias. No hemos cuidado el rebaño. Dejamos que los muchachos pues, ya se desanimen. ¿Por qué se van a desanimar? Es necesario que tengamos cuidado de ellos, ¿no? No te desanimes. Sigue adelante. El hermano no murió por ti en la cruz, o la hermana no murió por ti en la cruz. No es la persona, es el Señor el que dio su vida por nosotros. La autoridad del Señor es hermosa. Pero ¿qué nos enseña el Señor ante esta bendición? Está para nosotros. Así como el templo necesitaba la autoridad de Cristo en su limpieza, conforme a la profecía de Malaquías 3, del 1 al 3, porque, hermanos, esta es una profecía en la cual, pues el Señor tiene el mensaje para darnos a nosotros. Malaquías 3, 1 al 3, te da la lectura. Esa profecía nos dice la labor del Señor. Malaquías 3, del 1 al 3. Se expresa así. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar
de pie, en pie cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esa es una profecía de parte del Señor. Por eso, con autoridad, Él se presentó. Este evento era un evento también profético, hermanos. Muchas veces decimos, el Señor sí limpió el templo. No, tenía un propósito claro. Ahora, hermanos, ¿a nosotros qué nos enseña? Esto es para nosotros, para casi terminar. Nos enseña el igual, como en el templo de Jerusalén. Antes nada más había un templo para adorar a Dios, era el templo. Hoy, gracias a Dios, podemos entender que la presencia del Señor se manifiesta en una verdad bíblica. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y donde estamos congregados y donde nos reunimos, allí está la presencia del Señor. Nuestro cuerpo, ahora al igual, es templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Mateo 21:12, que aquí está la cita. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pero también nuestro cuerpo tiene diferentes caras, diferentes reacciones: enojo, violencia, maldad. Y es, hermanos, también un lugar lleno de mercadería nuestro cuerpo. A veces somos verdaderos, a veces somos falsos. Y la gente engaña, miente, hace trampa, se desalienta, se deprime. La gente, tantas cosas. Solo la autoridad de Cristo puede limpiar nuestros corazones como lo hizo en el templo. Por eso es el símil para nuestra vida. Solo la autoridad de Cristo puede limpiarnos de malas enseñanzas que también nosotros hemos generado a veces. Por eso es necesario no fijarnos más en las personas, mejor dedícate a orar. Dile: Señor, te estoy honrando, límpiame con tu sangre preciosa. De pecado, de tanta, Señor, maldad, de engaños personales. El mundo nos engaña y engañamos a todos. No, yo sí estoy bien. De engaños personales, la ceguera espiritual. Pero la palabra del Señor nos vuelve a expresar, 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mucha gente se quita la vida. Aquí nos está hablando, mucha gente quiere destruir su vida. Actualmente, la semana pasada, una joven en una terrible depresión, la gente le autorizaron la muerte. Y eso, la Biblia dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Por eso vino el Señor a limpiarnos. Por eso el Señor, esas depresiones horribles, esas reacciones terribles, solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar, y debemos entender que es su autoridad. Él lo puede hacer. Por eso nos llena de paz. En una casi conclusión, y nos dice: nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso nuestro corazón debe de estar feliz en Cristo. Nuestra vida debe de estar: Señor, si es posible, también si en mi corazón hay algo que no te agrada, quítamelo, Señor. Pero que también mi vida se acerque a ti, porque soy parte de ese templo. Nuestra vida debe estar feliz con Cristo. Nuestra vida debe estar con la autoridad del Señor. Cuando lleguen las tristezas, hermanos, cuando lleguen los dolores, cuando lleguen los sinsabores, que el Señor nos limpie con tu sangre preciosa, pero con su autoridad. Porque la autoridad del Señor
es inigualable. Nos dicen los siguientes textos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando venimos a la gracia del Señor Jesucristo, Él limpió nuestras vidas con el poder de su autoridad. Por eso, solo el Señor puede limpiarnos. Nadie va a cambiar al hermano. Si el hermano no quiere cambiar, no va a cambiar. El hermano no quiere cambiar, no va a cambiar. Si yo no quiero cambiar, no va a cambiar. Solo la sangre de Jesucristo me va a hacer cambiar cuando yo me acerque delante de Él. ¿Por qué? Porque me está indicando que quiere Él habitar y andar en nosotros. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué ponemos muchas cosas primero? Ponemos primero las mesas de tantos afanes, de tantos prejuicios. Ahí ponemos como si fuéramos en un mercado. Es que no voy al templo, es que voy a vender tristeza, voy a vender prejuicios, voy a vender cansancio. No, hermanos, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos en esta hora y quitar nuestra tristeza y nuestros desalientos y nuestras confusiones. Porque si el hermano no quiere, ¿por qué no cambia? Él es su responsabilidad. Si no quiere entender, porque ahora la gracia del Señor nos da luz a todos. Por eso dice el Salmo, la Escritura, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A quien se le entregó toda autoridad. Toda autoridad. Primera de Juan 1:7. En el libro de Apocalipsis, en el cierre de casi de nuestra enseñanza y de nuestra exhortación, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Fíjense bien, nos lavó, nos limpió el templo que tenemos de nuestros pecados con su sangre preciosa. Apocalipsis 1:5. Y hermanos, el cierre de todo esto es, cuidemos que nuestro corazón sea contaminado de orgullo, ambición, injusticia, indiferencia y frialdad. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todas estas cosas. Y como somos templo del Espíritu Santo, hermanos, ya no pongamos mesas de cambistas, ni tampoco llevemos al becerro ni a los chivos por ahí delante. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y caminemos en la senda y en la palabra de Él. Oremos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él está con nosotros. Amén. Cariñoso Dios, nuestra vida te da la honra y la gloria por este momento, Señor, en el cual nos hemos congregado, para también, Señor, mencionar en nuestro corazón este día glorioso de autoridad, porque con la autoridad que hiciste esta limpieza, también tienes la autoridad, Señor, para bendecir nuestros corazones. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida, Señor, de nuestras hermanas que están en esta reunión. Gracias por Azu. Bendice su hogar, su corazón y su hogar. Gracias por la vida de David, Señor. Bendice su corazón y su vida. Gracias por Diana Laura, Señor. Que tú le bendigas abundantemente con toda su familia, con todos los suyos. En el nombre glorioso de Cristo, y tu presencia se sienta en este momento. Gracias por mi hermana Camacho. Gracias por la vida de mi hermana Ezequiel, que tú les bendigas, que también nuestro corazón entienda la bendición de tu palabra. Gracias por mi hermana Gaby Velasco, por mi hermana Gris, por la vida de todos los muchachos, Señor, por la vida de los hijos de mi hermana, las hijas de mi hermano Gaby Velasco y su esposo. Te ruego que tú le bendigas. Gracias por mi hermano Ezequiel, por toda tu familia, que tú también les bendigas abundantemente. Gracias por mi hermana Lupita Hernández. Síguele bendiciendo, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, por mi hermana Irma, por sus hijos, por sus hijas. Que tú les guardes, les bendigas. Gracias por mi hermana Kate, por esta hermosa participación con Iscaret. Bendice a Kim, bendice a su esposo. En un llamado de fe, Señor, y a su hijo, a su nuera.
En el nombre de Cristo, gracias por mi hermana Laura, que tú le bendigas también, fortaleciéndole, llenándole de tu presencia, Señor, llenándole de tu gracia. Gracias por la vida de mi hermana Leo, por su corazón, por estos momentos, Señor, que nos hemos reunido. Gracias, Señor, por mi hermana María Esther, que también le bendigas, que le fortalezcas. Gracias, Señor, por la vida de Maritza. Bendice a Maritza, Señor. Anhelamos, Señor, ese anhelo de seguir orando, que ame la oración como también en su pequeñez lo hacía, Señor. Bendice la vida de Nora, Señor, bendice a Norita, muchas gracias. Bendice la vida por la vida de Raúl. Llénale de tu Espíritu Santo con toda su familia. Gracias por mi hermana Tommy, Señor. Gracias por toda tu iglesia que en esta hora ha estado reunida en estos momentos. Muchas gracias te damos por esta reunión de oración y de comunión en el nombre de Cristo. Gracias por tu autoridad, porque tu autoridad tiene poder para limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Nuestro hermano David.